Buenas noches, bienvenidos a Será Justicia, el último programa 2016. Por suerte, seguimos en el 2017. Este programa lo arrancamos en el 2006. Yo acababa de tener a mi tercer hijo, me acuerdo perfecto. Así que ya llevamos 10 años dando divulgación o información sobre derechos de distintos tipos. A veces hablamos de cuestiones más que están al alcance de la mano, como puede ser derecho del consumidor o como puede ser cuestiones vinculadas a los menores. Y muchas veces hablamos del mundo judicial, como hoy, y nos parece muy bueno, como cierre del año, poder conocer un poco más cercanamente en qué está la Corte hoy, ¿no? Y esta pregunta, que yo lo voy a poner en estas palabras, pero que se percibe desde hace meses, ¿no? ¿Habrá cumplido un ciclo ya la Corte Suprema, más allá de que hay dos nuevos integrantes? ¿Habrá cumplido un ciclo el propio Lorenzetti como presidente de la Corte ante tantas ataques o cuestionamientos que hay, no solo de Lilita Carrió, sino desde distintos sectores? ¿Cuáles son en todo este tiempo los grandes aciertos que tuvo la Corte y errores? Y también otra pregunta, ¿no?, que queda ahí flotando. Bueno, ¿cómo sería una Corte modelo? ¿Es la Corte que tuvimos, que tenemos? No tiene nada que ver con cortes modelos de otros países. Es una Corte más política que, entre comillas, independiente. Bueno, de todo esto trata el libro de mi amiga y colega Irina Hauser, Los Supremos. Acá lo tenemos. A ver, chicos. Bueno, este libro lo presentó hace 2 semanas, ya está la primera edición agotada, de Editorial Planeta. Paula Pérez Alonso es la editora, excelente editora. Bueno, Historia secreta de la Corte. Bueno, Irina cuenta desde cómo entra a la Corte Suprema hasta un montón de decisiones que se han tomado que nosotros ignorábamos. ¿Cómo? Digamos, es una investigación realmente muy valiosa, cómo se tomaron esas decisiones, quiénes llevaban las riendas, y también algunas cuestiones que de pronto, por la rapidez que ocurrieron los hechos, no supimos ver, ¿no? De qué manera se fue fight de la Corte, cómo tomó esa decisión, qué pasa con el tema del cupo femenino, quiénes son cada uno de los integrantes de la Corte Suprema. Junto con Irina, también nos gustó poder tener aquí, y la tenemos, a María Angélica Scheli, que es una constitucionalista muy prestigiosa y siempre es un placer tenerla aquí, y nos interesa porque ella también tiene su mirada de la Corte Suprema de Justicia y a lo largo de los años, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para tener una mejor Corte Suprema, una mejor justicia, que en definitiva un poco es a lo que apuntamos todos? Enseguida, después del corte, vamos a hablar con ellas. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes.
tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia. Bueno, recién las mencionaba, Irina es periodista, trabaja en Página 12 desde 1997, es autora de Los Supremos, Historia Secreta de la Corte, recibió el premio Revelación Periodística en Radio, de Radio Nacional en el 2013, seguís trabajando allí en Radio Nacional con Mario Weinfeld, y premio al periodismo de profundidad de FOPEA en este artículo, que es un poco, vos lo contás acá en el libro, es un poco el artículo que a vos te permite después explayarte, o que tus amigos te dicen, bueno, largate un libro, porque este artículo tan interesante, Los restos de la Corte, ¿no? Publicado en la revista Anfibia el año pasado, en el 2015. Además, Irina es docente de periodismo especializado en géneros y experiencias en la maestría de periodismo de la UBA. Y también la doctora María Angélica Geli es abogada constitucionalista, especialista en sociología jurídica de la Facultad de Derecho de la UBA, autora de Constitución de la Nación Argentina, coautora de Juicio Político, garantías del acusado y garantías del Poder Judicial frente al Poder Político. Quiero aclarar, autora de la Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada, ¿no? Porque si no, estaría todo el año 1995 resumido en usted. Bueno, este es un poco el libro que nos inspira para este programa, porque la verdad, sabemos poco de la Corte, si bien es una Corte que se ha esforzado porque sepamos más que lo que antiguamente sabías. Y vos un poco lo contás, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu ingreso al mundo judicial, Irina? Mi ingreso fue hace muchos años, sí. En el año 98, 98-99 en realidad. Sí. Y en ese momento, la verdad que no tenía idea de nada. Yo venía a trabajar en revistas femeninas. Claro. Y, no, otro mundo completamente. Sí. Bueno, tuve que empezar a conseguir contactos para que alguien me prestara atención y sí, por lo menos me diera un off the record o algo. Hacerte bien de abajo. Era. Sí, bien de abajo, porque realmente no era territorio desconocido. Y la primera vez que voy, esto lo cuento un poquito en el libro, sí. La primera vez que voy, que además ya entrar al Palacio de Justicia es algo apabullante, sí, para el que no fue nunca, sí, es un lugar hermoso, pero es imponente. Entro ahí toda nerviosa, me voy a tomar un ascensor y es el ascensor equivocado. El de los Supremos. Y me pega un grito un policía que, claro, bueno, alto, y yo la verdad que me dio un susto terrible. Pero bueno, con el correr de los años también entendí que eso que me dio tanto miedo en ese momento también había alguna razón, ¿no? Porque la justicia tiene, el Poder Judicial tiene, sí, ese hermetismo, claro, y tiene esas barreras, ¿no? Que uno tiene que ir sorteando con bastante dificultad. A mí me costó mucho remar adentro de la Corte. Los primeros años que escribí sobre el tema de la Corte en Página 12 todavía estaba la llamada mayoría automática de la, claro, época menemista. Y no éramos bienvenidos, los periodistas, claro, de Página 12. Horacio Berbisky había escrito Hacer la Corte, además. Exacto. Entonces yo también venía con esa, en realidad con esa herencia que estaba buena. Claro, para mí era un honor, sí, pero a mí me la hicieron difícil. Claro. Entonces me debo haber pasado horas sentada en esos banquitos de madera que hay en algunos. Cuando uno espera y ve pasar a la gente en los despachos que entran. Sí, y a veces ve pasar a algunos colegas tuyos y, sí, te querés morir, claro, porque decís, a mí no me reciben, claro, ¿no? Claro. Y lo que yo cuento en el libro, que vos hacías referencia sobre la apertura que hubo, esa apertura se empieza a producir con el recambio de la Corte, sí, después de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, que le hace esa famosa cadena nacional pidiéndole, sí, al Congreso que intervenga porque lo estaba extorsionando directamente la Corte anterior a través de Julio Nazareno. Sí. Y en ese momento, a partir de la designación y de que van entrando los nuevos jueces y que asume la presidencia Enrique Petracchi ya se plantea como un propósito esta idea de transparentar la actividad de la Corte. Él es un poco, a mi modo de ver, el que innova en ese aspecto, y Lorenzetti luego lo recoge. Ricardo Lorenzetti, el actual presidente de la Corte, lo recoge de distintas maneras. Una de esas maneras es instalando con el correr del tiempo una agencia de noticias judiciales, sí, que tuvo sus bemoles. Tuvo su parte muy buena, que es que, esto vos lo sabrás, a los, sí, periodistas judiciales nos acortó mucho camino, nos ahorra trabajo, nos permite acceder a los fallos con facilidad,
pero de pronto uno también descubre que tampoco están todos los fallos. Sí, vos marcás un par de errores además, ¿no? Sí, que no son errores. Informaciones absolutamente políticas. Que son informaciones, incluso, claro, que no tiene que ver con... Que son presentadas como si una fueran judicial, ciertas. claro. Por ejemplo, una ocasión que me acuerdo que se quejaban, porque el titular decía, el Poder Ejecutivo recortó el presupuesto de la Corte. Y no era eso, era simplemente que el Poder, o sea, en realidad era que lo que se votaba para el presupuesto era menos que el año anterior. Claro. Y eso no es que se recortó el presupuesto de la Corte, ¿no? Claro. No les dieron lo que pedían, ¿no? Claro. Y esto ocurría en un contexto donde por primera vez se empezaba a ver algunos chispazos entre el Poder Ejecutivo y la Corte, muy a la vista de todo el mundo. Entonces no era un detalle menor publicar esa noticia que luego es reproducida por otros medios, sí, por los diarios, por los portales. Judicial, claro, obvio. funciona como una agencia de noticias que luego recogen otros. Y otro caso que fue muy raro, que llamó la atención en su momento, fue cuando hubo un pedido de Suiza sobre los bienes de Moyano, que... ¿Era el juez Ollarvide? En realidad, sí, lo que pasa que lo que había era un pedido de Suiza. Claro. Y el Centro de Información Judicial publicaba únicamente cuestiones que tuvieran que ver con fallos, y salió un titular que era sumamente político, ¿no? Piden los bienes, bueno, no me acuerdo el título exacto, pero era claramente algo que estaba fuera de lugar y que no se correspondía con una imagen que ellos intentaban instalar, que es que un centro de información judicial del Poder Judicial y de la Corte estaría dotado de cierta neutralidad. Claro. ¿No? Esa neutralidad la da en la publicación de todo, de todos los hechos en sí, lo más técnicamente posible, digamos. Bueno, yo creo que es un error intentar instalar esa idea porque no somos neutrales. No, o sea, nadie los periodistas es neutral. no lo son. Es lo primero que te dice en la facultad de Ciencia de la Comunicación. De todas maneras, esto viene medio implícito en la fantasía que todos tenemos sobre el funcionamiento de la justicia. Entonces, realmente lo que sí me parece es que merecían cierto cuidado y no hacer lo que para nosotros los periodistas era a todas luces una operación política, ¿no? Absolutamente. Y para molestar al gobierno en ese momento. Pero bueno, lo bueno de esos casos fue que quedó muy a la vista. Lo malo es que siguieron haciendo lo mismo. Claro. Y que, no, por ahí no de manera tan evidente, pero por ahí excluyendo informaciones o qué sé yo. Hoy uno mira el SIG y la verdad que a mí no me agrada lo que veo porque son como gacetillas sobre las actividades de Ricardo Lorenzetti o videos sobre las actividades de Lorenzetti. Y la verdad que yo espero encontrar otra cosa. Sí, no, el SIG es mucho más que esto. María Angélica, ¿cómo lo ve usted? Sí, yo tengo alguna matización con lo que decía Irina. Bueno, me encanta oír la percepción que una periodista que escribe tanto y que es tan conocida sobre estos temas, sobre la Corte, porque ella ve la Corte como, me parece, me corregirá si no la interpreté bien, como un organismo político. Ahora, yo creo que hay que distinguir si es organismo político o político partidario, porque en lo que usted contaba puede deslizarse a veces una información sesgada. Nosotros en la facultad le decimos siempre a los estudiantes que cuando lean los fallos, lean todo el fallo. Claro, y si pueden también el dictamen del Procurador General. Sí, claro. Porque inclusive en las revistas jurídicas, La Ley, El Derecho, Jurisprudencia Argentina, publican el fallo y sumarios, lo que llamamos sumarios, que son como síntesis de los aspectos más importantes de todo lo que se dijo allí. Ajá. Y eso lo hace un abogado, no con un perfil, diríamos, político partidario, pero sí con la visión que él ve. Eso en cualquier ciencia nosotros lo advertimos, claro, ¿no? Cada una de nosotras tenemos una mirada sobre los objetos y sobre la realidad, porque podemos decir, bueno, ¿esto por qué lo pusieron? Ahora, podemos decir, lo hicieron por esto. Usted decía para molestar al gobierno. No sabemos. A lo mejor era para molestar a Moyano. Sí, no, bueno, pero fíjese, sí, yo tengo también un ejemplo. En la Ley de Medios, por ejemplo, cuando se publicó el primer impacto de lo que publicó el SIC fue, el fallo salió prácticamente por mayoría, una mayoría robusta. La única disidencia fue la de Fait. Y no fue así.
hay allí dos disidencias parciales muy importantes, de Argibay, una jueza a quien he admirado mucho, he discrepado con algunos fallos de ella, y lo hemos hablado, pero la admiro por la independencia, por el valor, por el coraje que ha tenido, por la coherencia y también porque ha dictado algunos fallos que yo creo que no han sido interpretados en la disidencia en el caso Maceo sobre el indulto, ¿no? Bueno, allí la primera lectura era, el fallo salió de esta manera, o sea, coincidieron en todo esto, pero era muy importante las dos disidencias parciales, porque ambos dijeron, bueno, esta es constitucional la ley, pero debe de mantenerse la licencia hasta el vencimiento. Ahí hicieron un análisis de los derechos de propiedad y sobre todo el derecho de las audiencias. Argibay dijo unas cosas interesantísimas sobre el derecho de las audiencias. Y hay un contrato de las audiencias, como si a usted le quitaran ahora el programa, intempestivamente, sin que usted lo quisiera, porque tiene algún conflicto con los productores o con quien le edita, en fin, y hay quienes están esperando los días que usted sale para oír lo que usted dice o lo que dicen sus invitados, ¿no? Entonces, ahí yo coincido en este aspecto, que a veces la información es algo sesgada. Yo no sé si es posible no hacerlo cuando se dan este tipo de informaciones. Si aparece todo el fallo, bueno. Entonces, claro, uno dice, leemos el fallo y en este... ¿Usted no percibe, doctora, como yo, digamos, me doy cuenta en el libro de Irina, pero yo en lo personal también pienso esto, que estamos ante una corte manejada por Lorenzetti? Tiene un liderazgo, lo voy a decir elegantemente, ella se ríe, muy fuerte, indudablemente. Yo no he leído todavía, no he tenido el gusto de leer su libro, lo voy a leer. Bueno, el primer capítulo es un encuentro de Lorenzetti con Cristina. No, lo que a mí me parece, pero leí un reportaje que le hicieron a usted y usted señalaba el impacto que van a tener los dos nuevos ministros, ¿no? Y creo que decía, sobre todo Rosati, ¿no? Ha hecho unas declaraciones hace poquito. Bueno, lo vamos a ver ahora, porque ciertamente puede ocurrir que los liderazgos, bueno, lo dice la sociología, ¿no?, emerjan porque los demás delegan. Claro. O porque alguien quiere tomarlos y avanza hasta donde lo detienen. Bueno, de hecho, Lorenzetti se transforma en presidente de la Corte y se perpetúa en ese cargo, porque nadie quiere ser presidente. O sea, está bien que a él le gusta y está a su agrado en ese papel. Claro. Pero está ahí también porque los demás lo dejaban. Pasó con la presidencia, vamos a salir de la Corte. Cuando Duhalde tenía que presentar un candidato a presidente por el Partido Justicialista, finalmente concluyó en Kirchner porque los demás que había elegido le decían que no. Un colega de ustedes, Zuleta Puseiro, en el libro sobre Macri cuenta ese episodio, ¿no? O sea que todo lo que es relación humana, vamos a encontrar lo que usted decía recién. Yo creo que uno debe de hacer un esfuerzo, bueno, los ciudadanos, los operadores del derecho, para examinar también las sentencias, porque las sentencias tienen también muchas cuestiones para examinar. La de la ley de medios, por ejemplo. Allí hay un considerando, el 70 y el 74, me parece, si no me acuerdo mal, que dio lugar a una serie de presentaciones posteriores para plantear la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley. Y ese considerando es un considerando elaborado por el primer voto, al que adhiere después Petracchi, y, oh sorpresa, al que adhiere también, adhiriendo a Petracchi, Zaffaroni. Y allí hay... En eso que, claro, en el momento pasó desapercibido. Todos dijeron, no, la sentencia salió así, ya está, hay una mayoría robusta, acá no hay nada más que discutir, pero estaba ese considerando. Yo en el libro digo que dejaron algunas puertas abiertas para... Pero no solamente por el tiempo, eso lo había visto en su... No, pero no solamente por el tiempo, no, que a través de la sentencia se dejan esas puertitas. Yo quería retomar un poquito el tema de este papel, el rol político de la Corte y el rol político partidario. Claro, que no debe tener rol político partidario. No, por supuesto que no debe tenerlo. Y creo que no lo tiene, pero sí me parece que a veces camina por la cornisa.
y que esto se empezó a ver, yo un poco en el libro cuento el proceso que hizo, que por lo menos yo vi en la Corte desde el año 2003 hasta ahora, y sí veo que hay un momento, empieza un poco a producirse la época del conflicto con el campo, y después, bueno, se va acrecentando también con la discusión sobre la ley de medios, y luego con la discusión sobre la reforma judicial, sobre la llamada democratización de la justicia. Es el momento que se consolida el liderazgo de Lorenzetti como presidente de la Corte y dentro de la Corporación Judicial, porque él se vale mucho del apoyo que tiene entre los propios jueces, ¿no? Claro. Pero además es un momento que cuando yo digo confronta con el gobierno, lo digo por sus discursos, lo digo por sus movimientos y lo digo también por las sentencias. Hay un trabajo muy interesante de Gustavo Arballo, que es un constitucionalista joven, que analizó todos los fallos de la Corte. A mí me parece un trabajo admirable porque analiza además todo cómo votan año por año, ¿no? Y lo que se ve claramente es que el último periodo de la Corte es un periodo donde los fallos llamados políticamente perfilados son el de mayor cantidad desde la vuelta de la democracia, ¿no? Es la Corte más confrontativa con el Poder Ejecutivo. Yo ahí discrepo. He hecho también un análisis, yo también lo tengo. Bueno, lo quiero ver. Después se los voy a dar, lo he traído para que la vean. Inclusive preguntaba Lorena recién cuando iniciaba el programa si hemos terminado un ciclo. Yo a este periodo lo he llamado etapa comunicacional mediática de la Corte Suprema, desde una perspectiva sociológica. Es un trabajo que presenté en la Academia de Ciencias Morales y Políticas y después se publicó en La Ley. Lo he traído, así que después se los dejo. Bueno, ahí veo, por eso, uno tiene que examinar lo que se dice para afuera, cómo se presenta la sentencia de la decisión que se toma. Por ejemplo, en materia tributaria ha acompañado el criterio del Poder Ejecutivo. Allí la que sí mantenía un criterio de controlar decretos de necesidad de urgencia, decretos delegados, era Argibay. Son unos votos, tenía una vocalía estupenda de quienes estaban con ella trabajando en los fallos, y ahí se veía una diferencia, ¿no? Yo no diría que fue una Corte confrontativa, no digo que lo deba ser, no estoy afirmando eso, pero digo, no fue confrontativa ni le volteó al poder político decisiones muy importantes, salvo lo de la justicia, pero lo de la reforma judicial, en realidad eso vino de la propia doctrina judicial y de los propios jueces, porque quienes casi le diría yo que insistieron ante la Corte a que miraran con mucho detenimiento, no como tenían que votar, por supuesto, pero que miraran con muchísimo detenimiento esa ley y cómo debían dictar la sentencia, fueron los jueces inferiores. Pero es imaginable, porque además afectaba intereses, digamos, Y todo el sistema, porque votar allí era cambiar. Usted me dirá, bueno, en Estados Unidos lo tienen, o el procurador en Estados Unidos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una procuración en la Constitución que es independiente. Autónoma. En Estados Unidos no, está pegada al Poder Ejecutivo, pero son sistemas distintos. Yo creo que eso hay que mirarlo también porque venimos de una historia muy compleja, los 6 golpes de Estado que interfirieron en la Corte, las acordadas de la Corte convalidando golpes de Estado, 2 veces y a 2 sistemas distintos, la del 30 y la del 43, que es donde emerge el peronismo. Así que eso nos ha marcado. Y yo creo que eso lo tenemos que tomar en cuenta, no para justificar, pero sí para comprender. Y si tuviéramos que mirar a la Corte con, por ejemplo, lo del tarifazo, lo que pasó este año. Y lo que sucede en el caso del tarifazo es que tuvieron un fallo claramente contrario a lo que deseaba el gobierno, por lo menos, cuando obligan a hacer las audiencias públicas y frenan el tarifazo con el gas, propiamente dicho. A mí me encantó porque todos nuestros colegas, todos iban hacia una dirección. Las tapas de los diarios van a apoyar, y de pronto fue una sorpresa que yo pocas veces vi en... Sí, es cierto. ¿No? Fue una sorpresa. Pero bueno, otra vez, ese fallo hay que leerlo, escribí sobre los dos, sobre Cepis y sobre Abarca, el otro que parece que uno es sobre la electricidad, sobre el gas. Bien. Pasa que el de la luz no fue, o sea, es una formalidad el fallo, ¿o no? Claro,
al revés, ¿no? Primero es el de la luz y después el del gas, me parece. Primero fue el del Primero fue el gas y después el de la luego luz. CEPI sí, CEPI claro. es gas, sí. Claro. Ahora, si uno los mira, y también es interesante porque, no sé si los llegó a poner, a lo mejor en la próxima edición. Sí, están en el libro. Sí, abarca también. Sí, porque ella ahí el libro está, ay, Dios mío, lo tengo que leer ya. Sí. Bueno, allí ya estaban incorporados todos los nuevos jueces, ¿no? Claro. Y es muy curioso que un ministro, no digo el sexo, no vota, porque allí hay una crítica muy seria a la jueza anterior, ¿no? A quien vota, en el modo en que vota por el tema, la famosa cuestión de las acciones de clase, ¿no? Sí. Así que, otra vez, ahí eso, fíjese, en CEPIS hay dos palabritas claves. Una de el primer voto de Lorenzetti, que dicen que las audiencias, todos lo decíamos antes de ahora, lo hemos escrito, eran obligatorias. Son obligatorias. No lo dice expresamente la Constitución, pero digamos, el grueso de la doctrina jurídica decíamos sí antes de ahora, ¿no? Pero el punto es qué valor tienen estas audiencias, ¿para qué? Y dicen el primer voto, deben tomar en consideración lo que se diga en las audiencias. Sí. Y Rosati da un pasito más adelante, dice debe apreciar, o sea, no solamente tomar en cuenta, ver, sino evaluar, analizar, tomar en consideración, pero para tomar una decisión de acuerdo a lo que allí se dijo. Y esto implica, diríamos, un delicadísimo equilibrio, porque al mismo tiempo le dice al Poder Ejecutivo quien establece las tarifas son ustedes. Claro. Pero lo deben de hacer con dos criterios. Primero la audiencia, oír y apreciar lo que allí se dice, y después, que aquí yo no sé si esto no es un avance en lo que teníamos antes, porque establecen como un criterio de control de razonabilidad la proporcionalidad por un lado y la gradualidad. Claro. Y la gradualidad típicamente es un tema político. Fíjense en la discusión que tiene hoy el oficialismo con las oposiciones. Todos están hablando de gradualidad y la hacen propia. Y entonces yo me pregunto, ¿y es la Corte la que en lo materia tiene de la decir? Corte, claro, o del Poder Político? Tengo la verdad intrigas. que es muy interesante. Las quiero invitar a cenar y escucharlas. La próxima vez. Sí, bueno, yo no les voy a contar nada porque quiero que lo lean. La parte de la renuncia de Fay, hay una sorpresita que no lo voy a decir porque ustedes lo van a leer. Cómo se decidió, quién lo decidió, ¿verdad? Su esposa, Margarita, etcétera. Cómo también hay una minuciosidad en fallos muy relevantes y muy importantes que Irina destaca sobre el tema de las audiencias del Riachuelo, que vos mencionás, el caso Badaro también. Un montón de casos que han hecho historia en nuestro país o que fueron y son muy importantes, regulan nuestra vida cotidiana y que merecían estar en un libro y escrito por alguien que tiene conocimiento de causa, como es Irina, así que la verdad que es un placer tenerlas a las dos. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado todo este año en Será Justicia. Por suerte, seguimos el año que viene y vamos a seguir muchos años más. Que tengan un muy feliz fin de año. Chao.